Muy buenas noches, queridos hermanos, en el Señor Maranata. Aquí nuevamente continuamos la exposición de este libro maravilloso, Testimonios para los Ministros, de Elena G. de White. Estamos en la cuarta parte titulado La Iglesia Remanente no es Babilonia, parte número 4. Vamos a pedir la bendición divina para que nos ayude a comprender el estudio del día de hoy. Querido Padre Dios, gracias Señor por esta noche que nos da la oportunidad de meditar en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender lo que tienes, Señor, para poder aprender, Señor. Te suplicamos, Señor, que afirmes nuestra fe y no estemos pensando que tu iglesia, por más que muchos han entrado en apostasía de los integrantes, Señor, toda la iglesia no sea, Señor, entrado en un solo saco de llamarle Babilonia. Es tu iglesia, Señor, y queremos comprender lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, entonces comenzamos el estudio que lo dejamos. Ahora el apartado, una iglesia viva. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia. Dios tiene una iglesia aquí en la tierra, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. La iglesia militante se llama mientras la iglesia está aquí, en este mundo, cumpliendo su misión de predicar el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. En medio de la iglesia donde existe trigo y cizaña. Pero cuando Cristo venga, la iglesia militante se convertirá en una iglesia triunfante, de solamente los que heredarán el reino de Dios, totalmente transformados en carácter y en gloria corporal. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás se infiltra y siembra la semilla en medio del pueblo de Dios. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Jesús les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, cuando ya todo está maduro. En la parábola del trigo y la cizaña, vemos la razón por la cual la cizaña no había de ser arrancada, para que el trigo no fuese arrancado con ella. La opinión y el juicio humanos cometerían graves errores. Pero antes de que se cometa un error y de que una sola brizna de trigo sea desarraigada, el maestro dice: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, hasta la siega. Entonces los ángeles recogerán la cizaña que será destinada a la destrucción. Aun cuando en nuestra iglesia, que aseveran creer una verdad avanzada, existen personas defectuosas y erradas, como cizaña entre el trigo, pero Dios es compasivo y paciente. Él reprende y amonesta a los que yerran, a los que cometen error, pero no destruye a los que son lerdos en aprender la lección que quiere enseñarles. No desarraiga la cizaña separándola del trigo.
La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha. Cuando el trigo llega a su pleno crecimiento y desarrollo, y debido a las características que presenta cuando está maduro, será fácilmente distinguido de la cizaña. Cuando la cosecha está madura ya se puede distinguir el trigo de la cizaña, ahí recién se puede arrancar para quemarlo. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Está bien claro eso. La iglesia de Cristo es imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia, a su pueblo, a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. Dios no ha dado al ser humano, al hombre, de ser juez para arrancar la cizaña dentro de la iglesia. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Existe como una competencia. Cuando Dios trae miembros sinceros a su causa, Satanás también trae elementos mundanos no santificados dentro de la iglesia que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Entonces, así va a ser, siempre imperfecta. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra influencia para la corrupción del pueblo de Dios. Satanás siempre infiltra sus cizañas dentro del pueblo de Dios. Ahora otro apartado que vamos a ver. Judas tuvo oportunidades. Jesús sabía que Judas tenía defecto de carácter, pero a pesar de ello lo aceptó como uno de sus discípulos. Les dio las mismas oportunidades y privilegios que concedió a los otros a quienes había escogido. Se dan cuenta que Jesús no arrancó la cizaña. Judas era la cizaña de entre los 12 apóstoles. Pero dejó que el trigo y la cizaña maduren. Al final, ¿qué pasó con la cizaña? Se arrancó solo. Se ahorcó después que había traicionado a Jesús con 30 monedas de plata. Pero Jesús le dio oportunidades. Jesús le enseñó mediante las obras de piedad para que él aprenda. Pero él no quiso cambiar por su orgullo. Judas quedó sin excusa en la mala conducta que siguió más tarde. Pudo haber llegado a ser un hacedor de la palabra, como lo fueron con el tiempo Pedro, Santiago, Juan y los otros discípulos. Jesús impartió preciosas lecciones de instrucción, de manera que los que estaban asociados con él pudieran convertirse y no tuvieran necesidad de aferrarse a los defectos que echaban a perder sus caracteres. Otro apartado. La iglesia no es perfecta. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Eso es lo que piensan, ¿no? Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también, y preguntan, como los siervos de la parábola: ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta.
y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. El hombre no tiene esa facultad, solamente un poder divino, que es cabeza de la iglesia, va a lograr tener éxito de purificar la iglesia. El Señor nos prohíbe proceder de manera violenta contra aquellos que pensamos que cometen error y no hemos de dispensar excomuniones y denuncias contra los que tienen defecto. El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía en la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña dentro de la iglesia. Nosotros no somos jueces. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Así que mucho cuidado, es la obra de los ángeles, que se encarga de sellar a los siervos de Dios. Ahora sobre las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas constituyen una de las influencias satánicas que actúan en la iglesia e introducen en ella a los que tienen el corazón inconverso. ¿Se dan cuenta que la falsa doctrina abre puerta a los demonios para que entren a la iglesia y desvíen a tantos más de la verdad? Los hombres no obedecen las palabras de Jesucristo buscando la unidad de fe, espíritu y doctrina. No trabajan por la unidad del espíritu por la cual oró Jesús. Aquí están los disidentes y también los resentidos dentro de la iglesia, ¿ya? No trabajan por la unidad, siempre tienen un espíritu de crítica, ¿ya? No trabajan por la unidad del espíritu por la cual oró Jesús, la cual haría que el testimonio de los discípulos de Cristo fuera eficaz para convencer al mundo de que Dios ha enviado a su Hijo a esta tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué vergüenza, ¿no? Nuestra actitud. Si la unidad por la cual Cristo oró existiera entre los hijos de Dios, estos darían un testimonio viviente y reflejarían una luz clara que brillaría en medio de las tinieblas morales del mundo. Por nuestro carácter malo es la que el evangelio al mundo se ha retrasado mucho tiempo. Se le permite a Satanás tentar. En lugar de la unidad que debe existir entre los creyentes, ¿ya?, hay desunión porque se le permite a Satanás que entre y por medio de especiosos engaños y errores, él induce a los que no están aprendiendo de Cristo a ser mansos y humildes de corazón, a seguir un camino, una trayectoria diferente de aquella que sigue la iglesia y quebrantar, si es posible, su unidad. Se levantan hombres que hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí, pretende que Dios les ha dado gran luz. Así surgen estos rebeldes infiltrados dentro de la iglesia que se levantan y comienzan a atacar y criticar a la iglesia que es Babilonia o la hermana de la caída Babilonia. Y confunden. Lo que traen es mensaje de confusión. Pero ¿cómo actúan ellos bajo su influencia? ¿Siguen la conducta que los dos discípulos siguieron en su camino a Emaús? Cuando ellos recibieron la luz, volvieron y encontraron a aquellos que Dios había guiado. Y a quienes todavía guiaba y les contaron cómo habían visto a Jesús y habían hablado con él. ¿Se acuerdan ese episodio, no? Del camino de Emaús? Cuando Jesús se le presentó y les enseñó acerca de la ley y de los profetas, todas las escrituras del Antiguo Testamento, los que hablaban acerca del Mesías. Y ellos, una vez habiendo obtenido ese conocimiento, fue a transmitirlo a los demás discípulos, regresaron. Entonces dice la pregunta, ¿han seguido esta conducta los hombres que pretendieron tener luz concerniente a la iglesia? ¿Han ido a quienes Dios ha escogido para presentar un testimonio vivo y les han dado evidencia de que esta luz los calificaría mejor para preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día de Dios?
Han buscado el consejo de aquellos que han llevado y siguen llevando la verdad y que están dando al mundo el último mensaje de amonestación. Han tomado consejo con aquellos que han tenido una profunda experiencia en las cosas de Dios. ¿Por qué estos hombres, tan llenos de celo por la causa, no estaban presentes en el Congreso de la Asociación General realizado en Battle Creek, como lo estuvieron los hombres devotos en Jerusalén en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo? En el gran centro de la obra, los hombres abrieron sus tesoros de luz y mientras el Señor estaba derramando su Espíritu sobre el pueblo, ¿recibieron estos hombres la unción celestial? Mientras la influencia profunda del Espíritu de Dios se manifestaba en el pueblo y las almas se convertían y los corazones duros se quebrantaban, había quienes escuchaban las sugestiones de Satanás y eran inspirados de celo de abajo del infierno para salir a proclamar que precisamente el pueblo que recibe el Espíritu Santo, que ha de recibir la lluvia tardía y la gloria que debe iluminar a toda la tierra, es Babilonia. ¿Les dio el Señor a estos mensajeros su mensaje? No, porque no era un mensaje de la verdad. Así es. Lo que hacen es confundir y ese trabajo se encarga Satanás de acusar a la iglesia de ser Babilonia. Mientras que hay cizañas que hacen quedar mal a la iglesia por su apostasía omega, pero hay siervos de Dios que son sinceros y dan el mensaje. Pero así, de todas maneras, hay otra especie de personas, de cizañas, que se dedican pues a mancillar, a enlodar a la iglesia adventista por errores de algunos, lo mete a todo en un solo saco y malogran la obra que Dios está haciendo. Entonces, de esto sabemos que Satanás está encargado de hacer este trabajito sucio para nuestra iglesia. La iglesia, la luz del mundo, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Que dice que la iglesia adventista existen males, y dice, y que lo sabrá hasta el fin del mundo. Así que la iglesia, con todo su defecto, va a ser la iglesia del Señor hasta el fin del mundo. Y es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. El mundo es un taller en la cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, ya, este mundo es un taller, ya, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos, porque ahorita estamos en tiempo de gracia. Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizada en aquellos que se entregan a Dios y expresan su gozo en canto de arrobada alabanza a Dios y al Cordero. Ven a aquellos que son por naturaleza hijos de la ira convertirse y llegar a ser colaboradores con Cristo para traer almas a Dios. Ven a aquellos que estaban en tinieblas transformarse en luces que resplandecen en medio de la noche moral de esta generación perversa. Los ven siendo preparados por una experiencia como la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde participar con Él de su gloria en el cielo. Entonces Jesús está haciendo experimentos con el Espíritu Santo en los corazones que una vez eran rebeldes y que ahora se están transformando en hijos de luz. Esa operación de la gracia, ese milagro en el corazón y en la mente que está transformando a muchos que somos prácticamente pecadores empedernidos, está transformando en seres cada vez más perfectos para llegar justamente a participar con Cristo cuando Él venga en su gloria por segunda vez. Es un misterio, pero es una obra milagrosa que Dios está haciendo. Y los ángeles contemplan esa obra maravillosa que Dios está haciendo. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Dios tiene en la tierra una iglesia, una sola. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por su gloria. La oración de Cristo de que su iglesia fuese una, como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada esa oración. Será concedida una rica porción del Espíritu Santo y por su constante provisión a los hijos de Dios. Ellos llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha reparando el muro. Acá no dice dos iglesias, volvemos a repetir. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia denunciándolo como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. Hacen un trabajo sucio para Satanás. Mientras verdaderos obreros están reparando las murallas, Satanás está trabajando con sus agentes para denunciarla como Babilonia. Es posible que se levante de entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El trabajo de Satanás es, ¿qué cosa? Difamar a la iglesia adventista. ¿No hay bastante trabajo que hacer para satisfacer vuestro celo en la obra de presentar la verdad a aquellos que están en las tinieblas del error? Como quienes han sido designados administradores de recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Así es, ese es mi testimonio, hermanos. ¿Ya? Cuando nos damos cuenta que existe un conflicto espiritual entre el bien y el mal, y cómo Jesús y sus ángeles se rajan para mantener a raya al pecado, a Satanás y los ángeles caídos, admiraríamos la obra que Dios hace y tendríamos cuidado de cerrar nuestra lengua, de no estar acusando a nuestra iglesia. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Creen estar haciendo la voluntad de Dios, pero no lo están haciendo. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador, no los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema de clericalismo de los tales apartados. No tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No los reciba, porque Dios no los ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será la incredulidad en los testimonios, y en lo posible anularán la obra que han estado haciendo durante años. Así es, Satanás lo puede derribar el trabajo que los hijos de Dios están haciendo durante años, en un solo rato. He dedicado casi toda mi vida a esta obra, pero con frecuencia mi carga ha sido agraviada por hombres que se levantaban a proclamar un mensaje que Dios no les había dado. Esta clase de malos obreros ha elegido porciones de los testimonios y los ha puesto en el marco del error, con el fin de que sus falsos testimonios tuvieran influencia. Cuando queda de manifiesto que su mensaje es un error, entonces los testimonios puestos en compañía del error comparten la misma condenación.
Y la gente del mundo que no sabe que los testimonios citados son extractos de cartas particulares usadas sin consentimiento mío, presentan estos asuntos como evidencia de que mi obra no es de Dios y ni de la verdad, sino una mentira. Los que desacreditan así la obra de Dios tendrán que responder ante Dios de la obra que están haciendo. Interesante lo que hemos estudiado, ¿ya? Así que estos falsos maestros emplean mal los testimonios, ¿no? Sacan porciones, extractos para poder justamente combinar con las falsas teorías que enseñan a la gente. Dios ha de pedirles cuenta, como dice, ¿no? Tendrán que rendir cuenta por malemplear los testimonios, ¿ya? Y darle a sus errores un sello de la verdad. Así es, queridos amigos, con esta exposición está quedando claro que el lenguaje en su tiempo pues vio que esta estrategia satánica que empleaba a sus agentes para poder minar la credibilidad de la iglesia adventista, ahora también lo está usando en varios ministerios disidentes. Tengan mucho cuidado con las redes sociales de lo que vemos, escuchamos, ¿ya? Siempre apeguémonos a las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista. Estudien su Biblia para no dejarnos embaucar en estos tiempos de mucha crisis espiritual. Conmigo nos despedimos, vamos en oración. Querido Padre Señor, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para estos conflictos finales que tenemos. Ayúdanos, Señor, gracias por tu verdad, por tu luz. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, conmigo será. Hasta la próxima oportunidad, Dios mediante. Bendiciones, conmigo será. Hasta pronto.